En los pueblos pequeños siempre hay historias que pasan de generación en generación, leyendas que mantienen viva una atmósfera de misterio y temor. Entre estas historias, siempre destaca la de alguna casa abandonada, un lugar donde nadie quiere entrar porque se dice que las almas no descansan. En el pequeño pueblo de San Martín, esa casa era la Mansión Martínez, una vieja estructura que alguna vez perteneció a una familia rica. La mansión había permanecido vacía durante más de 50 años, y su oscura silueta se alzaba en el horizonte, recordando a todos que la tragedia y el abandono pueden convertir cualquier hogar en una prisión eterna. Esta es la historia de Laura, Jorge, Raúl y Sofía, 4 amigos que, en busca de una aventura aterradora, decidieron entrar a la mansión sin saber que, una vez dentro, no solo enfrentarían sus propios miedos, sino algo mucho más antiguo y sombrío. Era una noche fría y despejada de octubre. Laura, Jorge, Raúl y Sofía caminaban hacia la mansión entre risas nerviosas y bromas para calmar la tensión. Habían escuchado muchas historias de ese lugar, y aunque ninguno quería admitirlo, sentían un miedo profundo que intentaban ocultar con valentía. Dicen que la familia Martínez desapareció una noche sin dejar rastro, comentó Jorge, tratando de asustar a sus amigos. No sean tontos, esas son solo historias para asustar a los niños, respondió Sofía, aunque su tono de voz traicionaba su nerviosismo. Sin embargo, Laura no decía nada. Desde que pusieron un pie en el terreno de la mansión, había sentido un peso inexplicable en el pecho, como si algo dentro de ella le dijera que no debía estar allí. La verja oxidada se abrió con un crujido inquietante, y los 4 amigos avanzaron por el jardín en penumbras. Los árboles, altos y deshojados, parecían alargarse hacia ellos como si fueran guardianes de la casa, impidiendo que cualquiera se acercara. Los arbustos estaban secos y enredados, creando sombras que parecían moverse al ritmo del viento. Cada paso hacia la mansión hacía que la atmósfera se volviera más opresiva. Finalmente, llegaron a la entrada principal, una puerta de madera pesada y agrietada que, a pesar de los años, se mantenía firme. Con una sonrisa nerviosa, Raúl empujó la puerta y ésta se abrió lentamente, emitiendo un chirrido que resonó en el silencio de la noche. Era como si la casa les estuviera dando la bienvenida, invitándolos a descubrir sus secretos. El vestíbulo de la mansión estaba cubierto de polvo, y el aire era espeso y denso. Las paredes, que alguna vez habrían sido de un color cálido, estaban ahora cubiertas de moho y manchas oscuras. Las cortinas, rasgadas y deshilachadas, se movían ligeramente, aunque no había ninguna corriente de aire. Los muebles, antiguos y cubiertos con sábanas blancas, parecían fantasmas durmiendo en la penumbra. Laura miró alrededor y sintió como si alguien los estuviera observando, como si la casa misma tuviera ojos. Sofía, tratando de aliviar la tensión, hizo un chiste sobre los habitantes invisibles de la mansión, pero nadie rió. Había algo en el ambiente que era difícil de ignorar, una presencia que parecía observar cada uno de sus movimientos. Decidieron explorar la casa dividiéndose en grupos de 2. Laura y Raúl se encaminaron hacia el segundo piso, mientras Jorge y Sofía descendían al sótano. Laura y Raúl subieron lentamente por la escalera principal, que crujía con cada paso. Al llegar al segundo piso, una extraña sensación de frío los envolvió, como si la temperatura hubiera bajado bruscamente. Había un pasillo largo con varias puertas a los lados. Al abrir la primera puerta, encontraron una habitación que parecía ser de una niña. La cama estaba cubierta de polvo, pero aún tenía una muñeca rota en la cabecera, con ojos que parecían seguir cada movimiento. Laura se acercó a la muñeca, y al tocarla, escuchó un susurro suave y apenas audible que decía: ¿Por qué vienes aquí? Raúl intentó tranquilizarla diciendo que el miedo les estaba jugando malas pasadas, pero en su interior, también sentía el escalofrío de lo desconocido. Mientras tanto, en el sótano, Jorge y Sofía caminaban entre estantes de madera carcomidos y botellas viejas. Todo estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. Al fondo de la habitación, encontraron un viejo cofre cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrieron una colección de cartas antiguas y fotografías de la familia Martínez. En una de las cartas, una mujer escribía sobre su hija Emilia, una niña pequeña que había desaparecido misteriosamente en la casa. La última frase de la carta les heló la sangre: Emilia aún nos observa, y espera. Justo en ese momento, las luces de sus linternas parpadearon y una risa infantil resonó a sus espaldas. Sofía gritó y se aferró a Jorge, quien intentó mantener la calma, pero su rostro reflejaba el mismo terror que ella sentía. Los gritos de Sofía llegaron hasta Laura y Raúl,
quienes decidieron bajar de inmediato para ver qué ocurría. Mientras descendían, notaron que el ambiente se volvía cada vez más denso, como si una sombra oscura los envolviera. Al llegar al vestíbulo, todos intentaron abrir la puerta para salir, pero esta estaba cerrada. Aunque empujaban con todas sus fuerzas, parecía que una fuerza invisible la mantenía bloqueada. Fue entonces cuando oyeron pasos ligeros en el piso superior. Al mirar hacia arriba, vieron la figura de una niña con un vestido blanco, su rostro borroso y pálido, y unos ojos oscuros que parecían absorber toda la luz. La niña no decía nada, solo los miraba fijamente, con una expresión de tristeza y rabia. «Emilia», murmuró Sofía, con la voz temblorosa. Intentaron retroceder, pero la figura de la niña comenzó a descender lentamente las escaleras, sin mover los pies, flotando sobre los escalones. Los amigos, paralizados por el miedo, solo podían observar cómo la figura se acercaba cada vez más. En un último intento de escapar, se dirigieron hacia la cocina, buscando otra salida. Al abrir la puerta, descubrieron una habitación llena de espejos. En cada reflejo, sus propios rostros aparecían distorsionados y cubiertos de sombras. En uno de los espejos, sin embargo, apareció una imagen diferente, una mujer de aspecto cadavérico, con ojos vacíos y un vestido blanco desgarrado. «No debieron venir aquí», susurró la figura en el espejo, mientras extendía una mano que parecía traspasar el cristal. Raúl, en un acto de desesperación, lanzó un objeto contra el espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Pero el golpe solo pareció enfurecer a la casa. Las luces comenzaron a parpadear y el sonido de pasos y risas llenó el ambiente. Era como si toda la mansión cobrara vida, como si las paredes respiraran y cada sombra ocultara un secreto oscuro. Laura sintió que algo la agarraba del brazo, una mano fría y espectral que la mantenía inmóvil. Jorge intentó liberarla, pero al tocarla, también sintió esa fría energía que los anclaba al suelo. La figura de la niña apareció nuevamente frente a ellos, su rostro ahora lleno de desesperación. «¿Por qué no me ayudaron?», susurró, con una voz que parecía provenir de las profundidades de la casa. Los amigos, en un intento final por escapar, comenzaron a correr hacia el vestíbulo, esquivando las sombras que parecían intentar atraparlos. Finalmente, llegaron a la puerta y, sin mirar atrás, empujaron con todas sus fuerzas. Esta vez, la puerta se abrió y los 4 salieron corriendo al jardín, sintiendo como el aire frío de la noche los envolvía, liberándolos del opresivo ambiente de la mansión. Ya en la carretera, miraron hacia la mansión. En la ventana del segundo piso, la figura de Emilia los observaba en silencio, como si esperara que algún día volvieran. Sin decir una palabra, los amigos se alejaron, jurando nunca más regresar. Sin embargo, sabían que una parte de ellos había quedado atrapada en esa casa. Aunque lograron escapar, llevaban consigo el recuerdo de esa noche, y en las sombras de sus sueños aún escuchaban las risas y los susurros de quienes nunca pudieron salir.